Buen día a todos los que nos están escuchando. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les hablaremos sobre los trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta. Para comenzar, vamos a definir qué son. Según el DSM-5, los trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta incluyen afecciones que se manifiestan con problemas en el autocontrol del comportamiento y de las emociones. Este trastorno es una categoría general. Sin embargo, en el DSM-5 posteriormente se mencionan otros trastornos, los cuales son el trastorno negativista desafiante, el trastorno explosivo intermitente, el trastorno de conducta, el trastorno de la personalidad antisocial, la piromanía, la cleptomanía y otros trastornos especificados y no especificados. Estos trastornos generalmente se distinguen por conductas que violan derechos o normas sociales, ya sea algún tipo de agresión o incluso puede ser la destrucción de alguna propiedad. Es muy común que estos conflictos resultan ser con la sociedad o con figuras de autoridad. Como ejemplo podemos poner los padres o los maestros. Estos trastornos tienden a manifestarse más frecuente en hombres que en mujeres y suelen comenzar en la infancia o adolescencia. Aunque muchos de los síntomas pueden ocurrir en personas con desarrollo normal, existe una clave, la cual es una clave para el diagnóstico, la cual radica en la frecuencia, persistencia y el impacto en la vida diaria, considerando la normatividad para la edad, género y cultura. En este episodio de este podcast únicamente vamos a profundizar sobre el trastorno negativista desafiante, el trastorno explosivo intermitente y el trastorno de conducta. Ok, entonces, empecemos hablando sobre el trastorno negativista desafiante. Basándonos en el DSM-5, se describe como un patrón persistente de comportamiento desafiante, hostil, vengativo y de irritabilidad hacia figuras de autoridad. Por ejemplo, imaginémonos a un niño que constantemente desafía las reglas establecidas por sus padres o maestros. Este niño se niega a cumplir con solicitudes simples y responde con ira ante las figuras de autoridad. Imaginémonos a este niño en un salón de clases, un niño que constantemente interrumpe al maestro, desafía sus instrucciones y se muestra resistente a seguir las reglas del aula, generando tensión en el ambiente escolar. Sin embargo, los individuos que presentan este trastorno no se consideran a ellos mismos como enfadados o negativistas o desafiantes. Al contrario, estos niños se justifican diciendo que su comportamiento se debe a circunstancias o exigencias poco razonables. Cuando el trastorno negativista desafiante persiste a lo largo del crecimiento, las personas que lo experimentan suelen enfrentar conflictos constantes con sus padres, maestros, jefes, amigos y parejas. Estos conflictos suelen generar un gran impacto negativo en la capacidad de adaptación emocional, social, académica y laboral de la persona, afectando su vida en diferentes aspectos importantes. Las causas de este trastorno se pueden atribuir a una combinación de factores. Por ejemplo, los factores temperamentales desempeñan un papel crucial donde la alta reactividad emocional o una baja tolerancia a la frustración pueden predecir este trastorno. Pasándonos a un plano ambiental, un entorno familiar disfuncional, falta de límites claros o estilos parentales inadecuados juegan un papel relevante en teorías causales del trastorno, evidenciando la influencia directa del entorno en su desarrollo. Además, factores genéticos y fisiológicos también se asocian. Se han identificado marcadores neurobiológicos como una menor frecuencia cardíaca, así como una reducida reactividad de cortisol basal junto con alteraciones en áreas cerebrales como el córtex prefrontal y la amígdala. Sin embargo, aún no está claro si estos marcadores son específicos del trastorno negativista desafiante, ya que la mayoría de los estudios no logran diferenciar entre niños con trastorno negativista desafiante y aquellos con trastornos de conducta similares. El trastorno negativista desafiante afecta entre el 1 y el 11% de los niños, con un promedio cercano del 3,3%. Es un poco más común en niños que en niñas antes de la adolescencia, con alrededor de 1,4 niños afectados por cada niña, pero esta diferencia no es tan clara en adolescentes o adultos. En cuanto a los criterios de diagnóstico, en el criterio A, en el DSM-5 se menciona un patrón de enfado
irritabilidad, discusiones, actitud desafiante o vengativa que dura por lo menos 6 meses y que se manifiesta por lo menos con 4 síntomas de las siguientes categorías que ahorita se van a mencionar. Se exhibe durante la interacción por lo menos con un individuo, pero que no sea su hermano. La primera categoría es enfado, irritabilidad. Y aquí se menciona que a menudo pierde la calma, a menudo está susceptible o se molesta con facilidad y que a menudo está enfadado y resentido. La siguiente categoría es discusiones, actitud desafiante. Aquí se dice que discute a menudo con la autoridad o con los adultos. Después, que a menudo desafía activamente o rechaza satisfacer la petición por parte de las figuras de autoridad o normas. También que a menudo molesta a los demás deliberadamente y que a menudo culpa a los demás por sus errores o mal comportamiento. Y después, en la última categoría, que es vengativo, se menciona que ha sido rencoroso o vengativo por lo menos 2 veces en los últimos 6 meses. En cuanto al criterio B, este trastorno del comportamiento va asociado a un malestar en el individuo o en otras personas de su entorno social inmediato, ya sea la familia, grupos de amigos, compañeros de trabajo, o tiene un impacto negativo en área social, educativa, profesional u otras importantes. En cuanto al criterio C, se menciona que los comportamientos no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno psicótico, también un trastorno por consumo de sustancias, un trastorno depresivo o uno bipolar. Además, no se cumplen los criterios de un trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. De igual manera, se tiene que especificar la gravedad actual. En cuanto a la gravedad leve, los síntomas únicamente se limitan a un entorno. En moderado, algunos síntomas aparecen en dos entornos por lo menos, y el grave, pues ya los síntomas aparecen en 3 o más entornos. Y a todas las personas que nos están escuchando, nos dimos a la tarea de buscar una clínica a la cual puede acudir si conoce alguna persona que cree que tenga este trastorno, o su hijo, su primo. Esta clínica se llama Clínica del Cerebro y la Conducta, que se encuentra en Ciudad de México, en Bahía San Cristóbal, número 3, Colonia Verónica Ansúrez, Alcaldía Miguel Hidalgo. El código postal es 11300. Sus horarios de atención es de lunes a viernes de 9 a 8 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y para contactarlos puede ser al número 55 36 70 56 57. Entonces aquí les dejamos el contacto. Igual tienen su página web por si quieren ir a visitarlas, que es clinic.com, y ahí tienen bastante información por si les ayuda de alguna manera. Bueno, ahora continuaremos con el trastorno explosivo intermitente. Este se caracteriza por arrebatos constantes sin control de impulsos de agresividad, manifestando agresión verbal o física contra la propiedad, animales u otros individuos que suelen durar menos de 30 minutos. La magnitud de esta agresividad es bastante desproporcionada respecto a la provocación o algún factor estresante, generando malestar en el individuo, alterando su rendimiento laboral o sus relaciones interpersonales, llegando a tener consecuencias sociales, laborales, económicas y legales. En el factor ambiental, los individuos con antecedentes de trauma emocional y físico durante las 2 primeras décadas de vida tienen mayor riesgo de presentar este trastorno. En el factor genético y fisiológico, los familiares de primer grado de los individuos con trastorno explosivo intermitente tienen mayor riesgo de presentar este trastorno. De igual manera, los estudios de gemelos han demostrado una influencia genética sustancial en la agresión impulsiva. El trastorno es más prevalente en personas entre 35 a 40 años que en individuos mayores de 50 años y en los individuos con estudios de secundaria o inferiores.
Hola, ¿qué tal? Continuando con lo que explicó mi compañera, el día de hoy yo les voy a explicar sobre los criterios diagnósticos. Mi nombre es Emma y vamos a estar un poco hablando sobre ello. Y bueno, de acuerdo al DSM-5 existen 6 criterios. El criterio A nos explica que los arrebatos son un comportamiento que refleja la falta de control en los impulsos agresivos. Y bueno, se pueden manifestar en agresiones verbales o físicas, pueden o no pueden provocar lesiones en animales o en otros individuos. Súper importante. Eh, los pequeños deben de presentar estos arrebatos agresivos durante por lo menos 2 veces a la semana en un periodo de 3 meses o en caso de que ya estos arrebatos ocasionen algún tipo de lesión física, tienen que haber sucedido por lo menos en los últimos 12 meses. Bueno, el criterio B nos explica que la magnitud de estos arrebatos son provocados por factores estresantes que el pequeño esté presentando en su ambiente. Asimismo, en el arrebato C nos explica que estos arrebatos surgen impulsivamente, es decir, que no son algo premeditados. Además, los pequeños con esto no consiguen tratar de tener poder o hacerlo de una manera intimidante. Bueno, el criterio D nos explica que estos arrebatos alteran de alguna manera el rendimiento de los pequeños e incluso las mismas relaciones interpersonales que conllevan. El siguiente criterio nos explica que el individuo tiene que tener una edad aproximadamente de 6 años. El criterio F nos explica que estos arrebatos no se pueden dar por otro trastorno, que por ejemplo puede ser un trastorno depresivo o bipolar. Tampoco se puede atribuir a ninguna afección médica y mucho menos efectos fisiológicos de sustancias como puede ser la medicación o la drogadicción. En más o menos en los niños entre 6 a 8 años tampoco se le puede atribuir esta afección a algún comportamiento agresivo que dependa de algún trastorno de adaptación. Bueno, asimismo les voy a dar como algunas clínicas las cuales pueden acudir si conocen a alguien que está padeciendo ese trastorno, obviamente bajo un diagnóstico profesional. Y bueno, primero que nada tenemos la Clínica Universitaria para la Atención de la Salud Aurora, perteneciente a la Escuela de la UNAM. El teléfono es 5734-0976. La atención psicológica está de lunes a viernes en un turno matutino de 8:15 de la mañana a 1:30 de la tarde. El turno vespertino consta de 3 de la tarde a 8 de la noche. Se encuentra en calle Enramada sin número entre Cuarta Avenida y Madrugada, Colonia Benito Juárez, Ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México. También tenemos la Clínica Universitaria para la Atención a la Salud Zaragoza, igual perteneciente a la Escuela de la UNAM. Los teléfonos son 5623-0695, 5623-0696. La clínica está abierta de lunes a viernes en un turno matutino de 8 de la mañana a 12 de la tarde y el turno vespertino de 4 de la tarde a 7 de la noche. Se encuentra en Avenida Galatao, número 66, Colonia Ejército de Oriente e Iztapalapa. Por último, tenemos el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. El teléfono es 5513-1184. La clínica está abierta todos los días de la semana, a excepción de algunos días que tengan que ver con días festivos. Se encuentra en San Buenaventura número 2, esquina con Niños de Jesús, Colonia Tlalpan. Estas instituciones son públicas. La persona que acuda o necesite la atención tiene que ir con otra persona, un tutor o alguien que esté con ella, para que el proceso sea mucho más llevadero. Continuando con la categoría de trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta, vamos a dar paso al último trastorno que vamos a estar comentando en este podcast, que es el trastorno de conducta. Ok, vamos a dar inicio a la definición, que básicamente consiste en este conjunto de comportamientos persistentes que van a ir evolucionando con el tiempo. Estos comportamientos se caracterizan por básicamente ir en contra de la sociedad o de los derechos de otras personas. Van a violar algunas normas y reglas adecuadas para la edad. Estas manifestaciones van unidas a una serie de situaciones familiares y sociales o escolares que el pequeño esté viviendo. Estas situaciones pueden mantenerse. Normalmente este trastorno de conducta aparece en las etapas infantiles, pero puede llegar a continuar en la adolescencia. Si no se trata con tiempo, se puede llegar a extender a la edad adulta y esto puede ocasionar un trastorno de la personalidad. Dentro del trastorno de conducta existen comportamientos antisociales que pueden llegar a ser agresivos o destructores o
pueden ir enfocados a la violación de reglas y derechos de los demás, como ya hemos comentado. A continuación, mi compañero Luis les va a dar un poco más de características sobre este trastorno de conducta. Y bueno, pasamos contigo, compañero. La etiología o las causas no se han encontrado como una sola, sino que se trataría de algo multifactorial e incluso puede involucrar combinaciones de factores genéticos, biológicos, psicológicos y ambientales, ¿no? Por el lado de las teorías que argumentan los factores genéticos y biológicos, hay evidencia de que la genética puede jugar un papel, ya que este trastorno tiende a presentarse en familias, además de anomalías en el funcionamiento del cerebro y diferencias en la química cerebral que también pueden influir. Digo, no hay que perder de vista que estas anomalías en la química cerebral también pueden ser provocadas por el ambiente tanto social como físico, ¿no? Hablando de factores ambientales, el entorno en el que crece un niño puede desempeñar un papel crucial, ya que existen experiencias traumáticas, negligencia, abuso físico emocional, falta de límites y disciplina consistentes, así como la exposición a modelos de conducta antisocial que pueden aumentar el riesgo tanto que se desarrolle como que se vuelva más persistente, ¿no? Los factores psicológicos se ha encontrado que hay una tendencia con que algunos niños pueden presentar dificultades para regular sus emociones, carecer de empatía o tener problemas en la forma en la que interpretan las interacciones sociales, lo que puede contribuir a comportamientos disruptivos, es decir, que van en contra de las normas sociales establecidas. Los factores sociales y familiares como los conflictos, la falta de apoyo, los problemas en la crianza o carencias de estructura familiar pueden influir en el desarrollo de un trastorno de conducta o agraviarlo, como habíamos comentado. Y de hecho, estas últimas teorías parecen ser más consistentes en el hecho de que este trastorno tiende a presentarse en familias, ¿no? Y es importante señalar que no existe una única causa para este trastorno y que la interacción de varios factores suele contribuir a su desarrollo, ¿no? Se ha encontrado en diversos estudios que tienen más que ver con muchas veces la convivencia de factores sociales y familiares que junto con los factores ambientales pueden traer en consecuencia estas carencia de empatía o dificultad para autorregularse, que son parte de los factores psicológicos, ¿no? Y que implica abordarlos, estos factores, para ayudar a los niños o adolescentes a mejorar su comportamiento y conducta y funcionamiento social, claro. De hecho, ahorita que hablamos un poco sobre que se suele presentar en familias o demás, podemos hablar de la epidemiología. La incidencia se refiere a la cantidad de nuevos casos que aparecen en una población durante un periodo de tiempo específico, y ya que ya hablaríamos de que la incidencia en los criterios diagnósticos tiende a manifestarse en la niñez y adolescencia. La incidencia puede variar según factores como la cultura, el entorno social y económico, como ya decíamos cuando hablábamos de su etiología, dependiendo de los factores que se presenten, y la prevalencia indica la proporción de casos existentes en una población en un momento dado. Se ha observado que la prevalencia del trastorno de conducta es más alta en niños que en niñas, es decir, en varones que en mujeres. La estimación varía, pero en general se estima que afecta alrededor del 5% de niños y adolescentes, ¿no? Los factores socioeconómicos y culturales pueden influir en la prevalencia de este trastorno. Por ejemplo, entornos con altos niveles de pobreza, violencia, abusos o falta de acceso a servicios de salud mental pueden estar asociados con una mayor incidencia y prevalencia. El diagnóstico y la identificación de este trastorno pueden ser difíciles en ciertos casos, lo que también puede influir en la estadística epidemiológica. Además, la prevalencia de trastornos comórbidos, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH o el trastorno del estado de ánimo, pueden complicar aún más la imagen epidemiológica, pues puede provocar que haya un mal diagnóstico, ¿no? O que no se apliquen los diagnósticos diferenciales. El estudio de la epidemiología de trastorno en la conducta es crucial para comprender su impacto en la salud pública y para desarrollar estrategias de prevención e intervención efectivas. Y esto nos lleva un poco a sus criterios diagnósticos, ¿no? Que son los siguientes según el DSM-5. Hablaríamos de un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan los derechos básicos de los demás, son normas sociales importantes. Con eso nos referimos a normas que se encargan de garantizar los derechos humanos básicos, como los derechos a la integridad, la autonomía o la vida. También que sean propios de la edad del individuo, ¿no? Estos comportamientos se dividen en 4 categorías a las que tenemos que prestar mucha atención: agresión a personas y animales, destrucción de la propiedad, que es el segundo, engaño o robo, el tercero, y violaciones graves de las normas,
¿no? En el momento en el que se empiecen a presentar alguna conducta particular de estas 4, pues es importante empezar a prestar atención. El segundo criterio es que el trastorno conlleva un deterioro significativo en el funcionamiento social, académico u ocupacional. Otro es que los comportamientos antisociales continúen durante al menos 12 meses con presencia de al menos 3 o más criterios en los últimos 12 meses desde al menos uno de los grupos, ¿no? O sea, que haya agresión a personas y animales, destrucción de la propiedad, engaño, robo y violación de grave de las normas. También es importante mencionar que el individuo tiene al menos 18 años y no cumple con los criterios de trastorno antisocial de la personalidad. De ser así, pues ya no estaremos hablando de un trastorno de conducta, ¿no? Es esencial que estos comportamientos no sean simplemente una respuesta a un episodio de trastorno de estado de ánimo, un brote psicótico o un trastorno del espectro autista, y que no sean mejor explicados por otra categoría diagnóstica, otro trastorno mental, ¿no? El diagnóstico del trastorno de conducta implica una evaluación exhaustiva que considera la persistencia, la gravedad y la frecuencia de los comportamientos antisociales, y es fundamental descartar otros trastornos que pueden manifestarse con comportamientos similares, ¿no? Hay que señalar ciertos puntos que hay que especificar, ¿no? Wow, me resulta súper interesante todas las características que mi compañero Luis nos acaba de compartir. Ok, agregando un poco más información a este trastorno de conducta, vamos a finalizarlo con algunas instituciones que puedan externar este apoyo a personas que lo necesiten. Y bueno, como primera institución tenemos el Instituto Nacional de Psiquiatría, que se llama Ramón de la Fuente. El teléfono es 41 60 53 72. Está abierto de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde. Se encuentra en Calzada México Xochimilco, número 101, Colonia San Lorenzo, Huipilco, Delegación Tlalpan. Y bueno, por último tenemos el Sistema Nacional de Apoyo y Consejo Psicológico de Intervención. Esta atención es por vía telefónica. Los números celulares son 52 59 81 21 y 01800 47 27 83 5. El horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Todas estas instituciones mencionadas son públicas y tienen un costo minoritario, o en algunos no presentan ningún costo. Ustedes pueden regresar a este podcast para escuchar detalladamente la información de cada una de ellas. Espero que les haya servido mucho la información recopilada por mis compañeros y por mí en este podcast. Yo me despido y espero que estén teniendo un bonito día. Muchas gracias por escuchar.